Hola, bienvenidos a Encuentro Informativo. Hace una semana que venimos escuchando que el avión venezolano trae terroristas iraníes y que, bueno, que el avión entonces no es venezolano, que es iraní, que era de una empresa que financia terroristas. Bueno, para descifrar cuánto hay de cierto en todo eso, lo invitamos a Alan Longi, que es periodista especializado en política y en política internacional. Vamos a hablar también de las elecciones en Colombia, de Milei, de la Cámara de Diputados y de muchas cosas más. También vamos a hablar sobre la mafia narco. Para esto la invitamos a la doctora Curia, que va a estar contándonos de muchas de sus experiencias como abogada de distintos narcos de la Villa 31. Y para cerrar, como siempre, nuestro segmento hoy más que cinéfilo, Cholulo de la mano de Hernán Cachadurian. Mi nombre es Juan Pablo Godoy Vélez y así comienza Encuentro Informativo. Que los ricos paguen lo que tengan que pagar y démosle a los que más vulnerables lo que necesitan. Y ese es el sentido de la segmentación. Y la segmentación se va a hacer. Y los que tienen plata van a pagar lo que corresponde. Que con la gente en la calle no nos reciben, nos tenían que haber recibido ayer que no estaba la gente en la calle y resolvíamos el problema de la reunión con el ministro, y nos dicen que no nos reciben con la gente en la calle. Le dijimos, bueno, retiramos a la gente de la calle y que nos reciba a la tarde el ministro y se acaba el problema de tránsito, se acaba todo. No, tampoco. Hoy pasa que nuestra dirigencia no le importa eso. No le importa, este no es un problema del ministro de Desarrollo Social, es un problema de toda la dirigencia política. Si vos no pensás cómo le da una mano, y no pasa por estar pensando cómo vamos a multiplicar planes durante años y décadas, es como armamos un programa económico donde el tipo que hoy no tiene laburo sepa que en algún momento lo va a encontrar, pero mientras tanto va a tener que ir haciendo alguna cuestión, no ser rehén de un puntero político que lo sube a un bote y a cortar una calle. Lo que traje nuevas experiencias para poner a disposición y desplegar en esta área estratégica, pues yo estoy convencido que de la mano del desarrollo productivo esto puede generar grandes avances en el trabajo, en el desarrollo de las economías regionales. Brasil fue un lugar donde pude poner en práctica de qué manera reencauzar una relación y una profunda grieta y cerrándola. Nos llegan informaciones respecto de que este avión específicamente había sido de propiedad de la empresa de servicios aéreos Mahan Air de Irán, que eso fue vendido a Venezuela, pero que en algún momento en el año 2007 las cosas ligadas a lo que significa estos grupos revolucionarios iraníes habían sido declaradas como terroristas por parte de los Estados Unidos. A veces en la recolección de pruebas conspira contra el descubrimiento de la verdad, y la dilación en la toma de decisiones judiciales conspira contra la justicia. Eso es estrictamente cierto, porque estamos nosotros para tratar de impedirlo, para tratar de presionar a los jueces, para tratar de lograr que las cosas se hagan y en la parte y en la función que a mí me toca, el descubrimiento de la verdad. Estamos ahora con Alan Longi, periodista especializado en temas políticos. ¿Qué tal, Alan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan Pablo? Gracias por la invitación. Lo primero que te quiero preguntar es justamente sobre toda esta novela que hay con respecto al avión venezolano, iraní. Ya no sabemos ni de dónde viene, ni qué nacionalidad tiene, ¿no? Porque está todo en duda. Sí, en realidad lo más importante me parece ahora es este informe del FBI, que ha sido dado a conocer, que es interesante, ¿no? Porque no pesan alertas sobre el avión, no pesaban alertas sobre la tripulación en particular. Al final era un homónimo sobre uno. Bueno, eso es lo que ahora viene a sumar confusión este informe del FBI, donde en realidad es un informe desclasificado que el FBI aporta en el marco de la investigación judicial que está llevando adelante Villena. Es decir, no es una cuestión previa a la cual cualquier autoridad del Estado o del gobierno estuviera al tanto, con lo cual también da cuenta de la opacidad, ¿no?, que hay en toda esta trama, donde tenés este avión que efectivamente antes
figuraba y era propiedad de una empresa iraní en la cual pesan distintas restricciones, por eso se generó esa dificultad para cargar combustible en Ezeiza. Pero el avión finalmente es de la empresa venezolana, digo, más allá del antecedente que tenía. Sí y no. Bueno, allí está todavía la lectura del contrato. Hay un contrato que también se dio a conocer la semana pasada de la empresa venezolana donde compra este avión, pero también está la cuestión de si continuaba o no siendo operado también por la aerolínea iraní y por eso estaba piloteado por parte de tripulación de esa nacionalidad. Lo que hay de todas maneras es un uso político muy llamativo. Sí, a ver, la semana pasada se habló en todos los medios de este tema, bueno, desde el sector de la oposición, reflotando, bueno, ciertas historias respecto de la relación entre Argentina e Irán, ¿no? Pero además, vayamos a ese punto. Imagínate que efectivamente y hay una sociedad entre el gobierno argentino y el de Irán. Sí. ¿Cuál sería el beneficio o dónde estaría la luz verde para que vengan iraníes a poner bombas o a practicar atentados en la República Argentina, como es lo que sostiene, por ejemplo, Miguel Ángel Pichetto, que ayer, el domingo, decía que los iraníes vienen a poner bombas a la Argentina o que había que sospechar eso de cualquier iraní que llegara a nuestro país? ¿Cuál sería el rostro directamente? Bueno, sí, allí también debería haber una actuación del INADI o de algún organismo público, porque el nivel de prejuicio que estamos viendo respecto a este tema en la oposición y en la dirigencia es muy grande. En ese sentido, hasta ahora el gobierno argentino, o por lo menos los organismos estatales, han funcionado bastante bien, salvo por ahí algún desliz como el de Agustín Rossi, que por ahí se fue de más en televisión hablando de una hipótesis en particular, que era la de la práctica de vuelo, que todavía está siendo analizada en materia judicial, pero que puede ser descartada a partir de algún documento, de alguna información, y que puede dejar mal parado a el flamante titular de la AFI. Pero más allá de eso, que, insisto, fue una hipótesis apresurada, por ahora los distintos estamentos del Estado están funcionando bien, y están funcionando mejor, por ejemplo, que en Paraguay, donde el avión ingresó y se fue sin pena ni gloria, y luego, semanas después, salta este escándalo y ahora sí aparecen las autoridades paraguayas cuestionando o aportándole confusión a lo que ocurrió aquí en la Argentina o el intercambio de información con Argentina. Pero lo cierto es que en Paraguay el avión aterrizó, descargó y se fue. Situaciones como estas, ¿no te dan la sensación de que Cambiemos le marca la agenda al gobierno en vez de ser a veces al revés? Bueno, sí, en realidad es muy fuerte. Yo creo que en esta oportunidad estamos viendo, es semejante a aquella operación de la liberación de presos. ¿Te acordás cuando fue la cuestión de la cuarentena? Que fue una decisión en la provincia de Buenos Aires del procurador Contegrán, y después que fue una decisión del Poder Judicial en el marco de la primera etapa de la cuarentena. Sí, pero que la oposición... que a Contegrán lo pone justamente el gobierno de María Eugenia Vidal, que en definitiva, si le responde a alguien, le estaría respondiendo más digamos, al gobierno anterior que al actual. Por supuesto. Y en ese sentido la operación que se había montado era que el gobierno de Alberto Fernández liberaba presos con la excusa del COVID. Bueno, aquí me parece que hay una articulación semejante, con la diferencia de que aquí hay personas de carne y hueso, hay un avión y hay una tripulación que ha sido retenida en Buenos Aires, en Ezeiza, y que ya van a ser casi 2 semanas que se encuentran arquivadas en la República Argentina, por ahora sin ni siquiera una sospecha de un delito específico. Claro, porque hasta ahora es que están alojados en un hotel, no están detenidos, no nada. No, pero no pueden salir del país. Tienen, ya por decisión judicial, tienen imposibilitada la salida del país. De hecho, esta noticia se conoce a partir de un habeas corpus que presenta un abogado el viernes, ya de hace 2 semanas, donde pide justamente eso, que la tripulación pueda circular porque estaba retenida junto con el avión en Ezeiza. Te hago una consulta. En las últimas horas surgieron documentos, por ejemplo, Aníbal Fernández le mandó una carta al ministro paraguayo que hizo la advertencia de agradecimiento. Lo hizo en pleno feriado, entonces no trascendió oficialmente hasta el momento. Y por otro lado, los portales de noticias que tienen lazos, digamos, con medios de
de Estados Unidos, por poner un ejemplo, a fluidos lazos, aseguran que Ghassami, que es el piloto de la aeronave, el piloto iraní, es un terrorista, porque no es un homónimo, sino que es el que ellos, digamos, tienen identificado como un ex miembro de la Guardia Revolucionaria iraní, que bueno, es un grupo que Estados Unidos considera terrorista y que acá, digamos, por una cuestión de alineamiento, también debería ser así, ¿no? ¿Qué novedades hay al respecto? ¿Se cambió este parámetro? Justamente, en este caso el piloto no figura en ninguna lista a la cual adhiera la República Argentina. Eso es importante aclararlo. Por lo menos hasta ahora, que, insisto, no pesaban alertas sobre el avión ni sobre la tripulación de entrada. Ahora, a medida que avanza la investigación judicial, que aparecen nuevos documentos, allí sí empiezan a haber sospechas o algunos índices o indicios que también a mí me queda la duda de cuán confiables son esas fuentes de información, porque aparecen cables de inteligencia. Bueno, yo no sé, en ese sentido, la Argentina o sobre todo el Poder Judicial, que es el que está investigando en este momento, cuánto lugar le puede hacer a una versión de un servicio de inteligencia del país que fuera, porque sabemos que tampoco son desinteresados esas informaciones o esos cables que se emiten. Lo cierto es que para la ONU o para los estándares que se rige la Argentina en la actualidad, no pesaba ninguna alerta sobre la tripulación y el avión. Sí sobre la chapa del avión para las empresas que cargan combustible, pero esa se maneja, es otro canal, otra vía por donde se manejan y por eso no podían cargar combustible. No, pues este es un avión de Mahan Airlines, se llama, es una empresa iraní que es privada pero tiene una, digamos, una influencia del Estado, un apoyo económico, y que ese avión era de esa empresa y se lo vendieron a Venezuela, por eso es que está, digamos, matriculado así, ¿verdad? Exactamente. Y lo que se dice es que el gobierno iraní o que estas fuerzas Quds lo que utilizan es hacer una mezcla entre lo que son los negocios privados con sus objetivos militares, terroristas. Te cambio un poco, seguimos con política internacional. ¿Qué representa en las elecciones o el triunfo de Petro en Colombia? Bueno, representa primero un poco de aire fresco para la región, sobre todo también para el gobierno argentino, que ahora va a encontrar un aliado en Colombia también. También le viene a aportar complejidad a la lectura que había sobre alguna suerte de digamos, aires o perfume de derechización de la sociedad. Lo que se está viendo en realidad es más bien... Bueno, Colombia viene de gobiernos más bien de derecha. Sí, es una tradición, sobre todo por la tradición colombiana de todo lo que tenía un perfume a izquierda era asociado a la guerrilla o a las FARC de forma automática, lo cual la sociedad colombiana repelía ese tipo de... En algunos medios también se decía o se deslizaba que era o que tenía algún... no, lo llamaban directamente a Petro el exguerrillero. Claro. Como no lo hacen con Pepe Mujica ni con Patricia Bullrich, por ejemplo. Más allá de eso, es también una mala noticia para aquellos que creen que los medios de comunicación influyen tanto, porque a pesar de esa campaña que fue a favor de Hernández en el último tramo hacia este balotaje, Petro ganó por una amplia diferencia, teniendo en cuenta que era una segunda vuelta, ¿no? Sí. Y si lo pensamos, digo, después de lo que fue el triunfo de Bolsonaro y demás, ahora parece que la región viene desencillando, ¿no? Porque Colombia, que venía de una tradición justamente de triunfo de derecha, pega este giro. Chile no hace mucho también tuvo un resultado similar. Sí, me parece que es más una mala noticia para los oficialismos que para el signo. No lo ves como un péndulo, sino que... Lo veo más bien como una mala noticia para los oficialismos que vienen gobernando, que desde 2018 en adelante en la región vienen perdiendo sistemáticamente elecciones. Teléfono para Alberto Fernández, para el Frente de Todos aquí en Argentina. Y también para Bolsonaro, que probablemente, según las encuestas, según la tendencia, bueno, va a significar una derrota electoral también contundente en las elecciones de este año. De todas maneras, insisto,
Hay que ver porque, por ejemplo, ya Chile, Boric, ya se encontró con grandes limitaciones a la hora de gobernar. Sí. Vamos a ver qué ocurre con Petro, que va a ser es una situación inédita, la de un gobierno de izquierda en ese país. Vamos a ver cómo lo recibe el poder real, la influencia de Estados Unidos, que es muy fuerte en Colombia. Eso está todo por verse porque es una novedad. ¿Cómo le puede repercutir a Milei su participación en la elección de Colombia, justamente, donde fue a apoyar al candidato que perdió? Bueno, viene en un derrotero en las últimas 3 semanas, cada vez peor Javier Milei, desde la venta de órganos, la cuestión de ahora esta participación en Colombia, la cuestión y también... La pelea con Maslatón. La pelea con Maslatón, la interna que se le ha destrabado dentro de la Libertad Avanza, la ausencia que tuvo dentro de la sesión de la semana pasada de alivio fiscal, una sesión donde se votaba bajar impuestos y estuvo ausente para ir a Colombia. Cuando supuestamente él y los libertarios lo que sostienen todo el tiempo es que hay que quitar presión impositiva. Exactamente, ¿no? en una sesión donde justamente se votaba baja de impuestos para monotributistas y autónomos, Javier Milei se ausenta para ir a una campaña electoral de un candidato que termina perdiendo. ¿Cómo ves vos esa relación entre Juntos por el Cambio y Milei? ¿Pensás que es posible que el 2023 los encuentre bueno, él supuestamente quería hacer una paso directamente con Macri, ¿no? Pero digo, ¿vos pensás que es posible que se dé una alianza para el 2023 o pensás que está ya antes? Digo, por la personalidad que tiene y por todos los factores que hay en el medio, ¿no? Bueno, la sensación que da ahora Milei es que desde este punto en el cual veremos de más de 20 puntos de las 18 puntos sacó en la ciudad de Buenos Aires, de un crecimiento en las encuestas y demás, da la sensación de que llegó a su techo y que de aquí hacia adelante va a ir perdiendo caudal electoral en la medida en que siga por esta senda que ha tomado sobre todo este último mes. En Argentina es muy difícil hacer proyecciones más a un año. ¿Sabés si hay alguna medición sobre si le impactó negativamente todo lo que estuvo? Hay mediciones que indican que sí, que perdió imagen, que perdió intención de voto, sí, está teniendo un impacto, al menos en estas mediciones que se hacen mes a mes. Hay que tener en cuenta también que todas las mediciones son poco confiables, teniendo en cuenta de que hay un porcentaje enorme de la sociedad que no está en el día a día, ni de la política, ni de la actualidad, ni que tiene su cabeza en la cuestión electoral. Allí hay un porcentaje enorme de indecisos que hoy no sabe a quién votaría en caso de que las elecciones fueran el domingo y que hoy definirían, te diría, cualquier elección. En ese sentido, resta ver qué va a hacer la oposición y dónde se va a posicionar Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio que nace de la alianza entre Macri y Sanz, y que hoy Macri quiere volver a ser jefe del PRO, que todavía no termina de definir si va a ser candidato o no, porque lo van a terminar definiendo las encuestas o la garantía de que él pueda hacer la llave del triunfo. Y según eso, ¿cuál va a ser el tono que va a tener la oposición? Si va a ser un tono más medido, como puede ser un Larreta o algún candidato radical, o si finalmente va a ser un halcón como puede ser Patricia Bullrich o el propio Macri. ¿Cuánto pensás que influyen a mi manera de ver, desacertada frase de Macri poniéndolo a Irigoyen en el lugar de populista y tratándolo de una manera despectiva, ¿no? Porque digo, él, en todo caso, según quien lo reciba, puede considerarlo un elogio o no. En esta tensión que se ve creciente con el radicalismo. Bueno, Mauricio Macri tiene un desprecio por la historia, por así decirlo, en cada uno de los actos patrios en los que le tocó participar como presidente. Recordábamos ahora con motivo esta semana del Día de la Bandera, cuando fue a un acto, si no me equivoco, en Santa Fe, en Rosario, donde empezó a hablar en contra de Moyano, es decir, un desprecio por la historia, por las figuras y por nuestros patriotas, por nuestros próceres muy grande, y en eso inscribo yo esa lectura que en ese momento se le pasó por la cabeza mencionar a Irigoyen, y lo mencionó, te diría que sin pensar las consecuencias. De hecho tuvo que retroceder sobre sus pasos después de que Gerardo Morales saliera al cruce. Un Gerardo Morales que hoy
se muestra a nivel nacional en un tono dialoguista, en un tono no confrontativo con el gobierno, de construcción, pero que puertas para adentro en Jujuy gobierna con mano de hierro, es decir, hay allí un doble juego también de lo que es Gerardo Morales en tanto gobernador y otra es el Gerardo Morales que se está construyendo en tanto candidato presidencial y también como presidente del radicalismo a nivel nacional. ¿Cómo están las encuestas en Juntos por el Cambio? Ahí yo vi algunas mediciones, pero tienen 2 meses más o menos y no tenía muy buen panorama Macri con respecto a Rodríguez Larreta, que es como el candidato natural de Juntos por el Cambio a la presidencia. ¿Cómo cambió o sigue picada todo? Hay una novedad interesante que es que la semana pasada mandaron a medir la fórmula Macri-Vidal. En ese sentido, Macri quiere levantar a María Eugenia Vidal ya en encuentros reservados con Horacio Rodríguez Larreta, con Patricia Bullrich y con la propia María Eugenia. Le dijo, María Eugenia, vos empezá a preparar tus equipos porque parece que la interna del propio PRO viene bastante más relegada. Ella dijo que quería ser presidenta, pero no aclaró si iba a ser candidata el año que viene. Por ahora ella recorre el país, está recorriendo el país y no mucho más. Ella es diputada. Y en ese sentido, todavía no tengo el dato de esta última encuesta, que se dará a conocer esta misma semana o la que viene, pero va a ser determinante cómo mide la fórmula Macri-Vidal, pero es un dato ya que hayan mandado a medir esta fórmula el propio Mauricio Macri y que además ya se está animando a caminar el conurbano. Estuvo en Lanús hace 2 semanas y va a seguir caminando el conurbano de manera sorpresiva. Barro. ¿Cómo? ¿Piso barro? Dicen que sí. No, dicen que sí. Dicen que él fue a Herli y dicen que estuvo allí. Sí. Te hago la última. ¿Vos pensás que después de todo el revuelo que hubo respecto del gasoducto y considerando que es probablemente vital y la principal o la única expectativa que tiene el gobierno actual de mostrar una gran obra y digo, por el impacto que tiene, por lo que representa en materia de dólares para el país, lo que se ahorra, lo que se gana, ¿vos pensás que llegan para el invierno que viene, llegan para tener esa obra terminada antes de que finalice este mandato? Mira, yo por naturaleza no soy optimista en general. En particular te digo que Agustín Jerez, el gerente de la empresa que está a cargo de esta obra, de Enarsa, la empresa estatal que está a cargo de esta obra, dijo que en un año exacto, es decir, que el 21 de junio del año que viene, va a estar ya transportándose gas en el gasoducto. A mí me parece que es demasiado optimista, sobre todo por la envergadura de la obra y por la cantidad de contratiempos que pueden surgir en el transporte de los caños, en la colocación. Lo decía el propio Pronsato, que renunció a esta obra hace 3 semanas, decía que se requiere mucha celeridad y justamente que el Estado y que cada uno de sus estamentos trabajen conjuntamente y de forma articulada porque son permanentes los contratiempos y las decisiones tienen que definirse rápido y que lo que estaba pasando es que se estaba dilatando mucho por la interna y por otras cuestiones que no llegaba a comprender. Muchas gracias, Alan. No, a ustedes. Bueno, ahora vamos a pasar a un informe sobre la mafia narco. Mira. Hoy el narcotráfico es Rusia y Ucrania es la seguridad. Así estamos. Si decime qué pararon, decime qué atentado se paró, qué tiroteo se paró. Si no, hasta que no hubo muerte no se paró y no se paró. Por más que lleven presos 2, 3, 4, 5, 10, 20, van a seguir hasta que alguien no haga lo que tiene que hacer. Parar todo esto una vez por todas. Por eso aproveché los medios para decirles a todos, señores, se acabó. Se acabó. A partir de esa situación, ¿no? de que recordamos la muerte de más de 20 personas a razón de la cocaína adulterada en Puerta 8,
Se realizaron distintos procedimientos y algún tipo de saturación en muchas de las villas de esa zona, en San Martín, 3 de febrero, Hurlingham, incluso hasta en Vicente López, ahí en Villa Zagala. Por lo tanto, muchos de los narcos que comercializaban en esa zona se mudaron a estas villas, Villa Sarmiento y Villa 18. Esto es la Sarmiento, fíjate vos. Esto es Sarmiento, Mirá. esto es Billinghurst. Pero esto empezó, Mariano, empezó la noche anterior, porque hubo otro muerto. Es un denominador común del conurbano, ¿no? Acá hay otro tema que yo no mencioné, pero que colabora a todo esto, que es el tema de la droga, ¿no? Realmente nosotros habíamos eliminado muchísimos búnkers de venta minorista en los barrios más populares y han vuelto después de esa suelta de presos que hubo hace un par de años atrás, muchos están vendiendo en el mismo lugar. Los vecinos están muy preocupados, plantean situaciones dramáticas. Una mamá me dice, mire, mi hijo toma como ejemplo, me pregunta por qué el hijo del que sabemos que vende droga tiene una bicicleta nueva. Estamos ahora con Macarena Curia, abogada penalista y conocida en los medios como la abogada defensora de narcos. Algo así, se puede decir así, sí, con orgullo, digamos. Bien. ¿Por qué se creó este fenómeno? Porque vos, la mayoría de tus clientes son del barrio 31. La mayoría de mis clientes son de la Villa 31, con la particularidad de que son paraguayos, peruanos también, pero el paraguayo acapara mayormente o en un 70% lo que es el narcomenudeo en esta villa y en otras también del conurbano, simplemente que la 31 sería como mi territorio, digamos. Un día el destino quiso que entre ahí a trabajar, a ejercer, y me hice conocida entre las personas que se dedican a la venta de estupefacientes y bueno, ejerzo el rol de una defensa activa como la Constitución me lo marca, a pesar de que muchos critiquen, ¿no? El rol que nosotros tenemos es algo muy dentro de los parámetros legales que hacemos, defender personas. No, está claro que, a ver, yo justamente somos colegas, con lo cual no voy a entrar en el cuestionamiento sobre a quién hay que defender o no. Entiendo que todos tienen justamente derecho a una defensa. En todo caso, bueno, a diferencia del defensor oficial, vos podés elegir a quién defendés y a quién no, cosa que un defensor oficial no puede. En alguna nota te leí decir que no defendías argentinos. Es como una discriminación, o sea, sería la inversa de la xenofobia. No es discriminación. O sea, he defendido argentinos. Incluso puedo llegar a tener en este momento algunas muy pocas, para no faltar a la verdad, causas activas con argentinos. El tema es que el destino quiso, el destino en sí mismo quiso, y no se trata por una cuestión, porque todo el mundo te dice, ay, porque narcotráfico, porque plata, porque... A ver, yo el rol que ejerzo... Igual una cosa es el narcomenudeo y otra cosa es el narcotráfico. Está bien, yo lo ejerzo de la ley 23737, que para que la gente sepa es la ley de droga, la que regula los estupefacientes, todos los artículos, desde tránsito, desde transporte, desde no sé, todo lo que se agarraron con un facito, el experimentador. Desde un 14 primera hasta un 11C para los colegas no que lo hagamos entienden. muy técnico, bueno, por favor. Entonces, en este sentido, el tema que me pasa con los paraguayos es que el destino quiso que me haga conocida entre ellos, y que siempre explico lo mismo en las notas que doy o que muy amablemente me invitan a hablar de los temas como vos lo estás haciendo en este momento, que uno lleva las causas de otra manera, no es que discrimino ni soy xenófoba con un paisano propiamente, digamos, pero me acostumbré a trabajar de una manera tan tranquila con ellos, tan de una manera de que se toma... El detenido es muy particular, también no solamente es particular como persona en sí, sino por la nacionalidad es particular, pero ¿por qué? Hay una idiosincrasia de cada nacionalidad. Hay una cultura de arraigo que tienen, ¿verdad? Hay una cultura de arraigo que el paraguayo tiene, que el peruano no tiene, que el colombiano no tiene, que nosotros los argentinos no tenemos, pero por un tema de crianza que ya nos iríamos a un árbol genealógico. Es por este tipo de cuestión que
uno trabaja con más laxitud, es una persona, a pesar de los pocos recursos intelectuales que pueda llegar a tener, uno con paciencia le explica y admite si se las mandó, hablando vulgarmente, y conlleva unos niveles de paciencia que en el ámbito de encierro, cuando yo digo la reja empieza a pesar, otros detenidos no, o son muchísimo más conflictivos, y uno trabaja... yo trabajo con mucha pasión, sea de la nacionalidad que sea, pero el destino me llevó a ¿Les preguntás en algún momento? Digo, porque uno justamente cuando estás hablando con tus representados, por ahí vas indagando distintas cosas. ¿Se te ocurre preguntarles por qué justamente se dedican a eso y no hacen otra cosa? Porque convengamos que en el narcomenudeo ganan dinero, pero tampoco que se hacen millonarios. No, en el narcomenudeo no. Después hay causas que son, como te refería anteriormente, masivas, donde yo en realidad participo en causas donde intervienen muchísimas personas que son de transporte y que estamos hablando de toneladas y muchas cosas más. A mi cliente se me ocurre preguntarle de todo, por el hecho de que para mí, ir a hacerle la entrevista, ya cuando me dice, bueno, ya después yo este año cumplo 11 años en ejercicio de la matrícula, no son muchos, pero para mí fueron bien intensos y abocada siempre a lo mismo, con lo cual eso me genera mucha más pasión de la que siento por hacerlo. Para mí ya el hecho de ir a entrevistarlo la primera vez al penal es placentero. Es placentero, con lo cual a mí no me gusta ni que me apuren, ni que, por ejemplo, en los penales de provincia que son de mediana seguridad, esté el guardia en la puerta, le digo, por favor, cerrame la puerta, necesito hablar en privado. Incluso no me gusta el hecho de verlos así atrás de un vidrio, como lo hago en Ezeiza o en Devoto, en la cuadra de Devoto, o en la unidad 4 de mujeres. Se me ocurre preguntarle de todo porque generalmente ya me conocen, es decir, me conocen del asentamiento que vos nombraste. Entonces, se me ocurre preguntarle desde dónde es hasta el punto tal de que mi inquietud y el hecho de trabajar tanto con ellos me ha llevado a hablar el propio idioma, a decirles, bueno, a ver, enséñame cómo es el idioma guaraní, idioma difícil si los hay, porque yo manejo el inglés. Y bueno, esto lo he aplicado mucho a las causas porque estas causas tienen de basamento escuchas telefónicas. Y son muy discriminados en este sentido porque, por ejemplo, si hay una persona de nacionalidad china, que me ha pasado, que no le he defendido yo, pero defendía paraguayos en esas causas, gozaba con el derecho que tiene de un traductor de chino mandarín. Te interrumpo un segundo, Macarena. Mis paraguayos estaban ahí como nada, entonces... Te interrumpo un segundito. Quería consultarte, porque recién dijiste que tu función en el sistema judicial es representar a estas personas que están en muchos casos ejerciendo la delincuencia, puede haber excepciones. Y ¿en qué momento, tenés algún momento en el cual o tuviste algún momento en el cual tu conciencia te jugó un papel fundamental ahí? Decís, a este tipo no lo puedo representar, o esto no lo puedo llevar adelante, o nunca, siempre actuaste de manera totalmente profesional. No, realmente nunca me pasó, porque yo creo que nosotros, y vos como colega quizá aún no ejerzas la jurisdicción de penal, uno ya nace con esto, no se hace, porque el penalista que se quiere hacer, obviamente sin pecar de soberbia, me he sabido apegar a gente que sabía, y aprender, y uno nunca termina de aprender y demás, pero el hecho de decir no te puedo defender porque tal cosa, no, porque yo estaría deslindando mi rol. El sistema judicial es piramidal, nosotros somos auxiliares de justicia en el hecho de que somos defensores, con lo cual está el juez para juzgarlo, un ministerio público fiscal para acusarlo y señalarlo, y yo para defenderlo, con lo cual ese planteo ya me haría no servirle yo para el servicio que ellos me llaman. Eso sí. Hablando justamente del sistema, ¿no? Del sistema judicial, de la policía y demás. ¿Cuál es el grado de connivencia que hay, especialmente en las brigadas, ¿no? Que son los que tienen que supuestamente infiltrarse, investigar y, bueno, al final son todos socios? Bueno,
esta última frase, son todos socios. Es decir, el nivel de operatividad que hay en lo que se denomina comúnmente banda o asociación técnicamente, no se podría llevar a cabo ni afuera ni adentro de las cárceles, porque adentro de las cárceles no es que los encierran y se termina ahí el asunto, ¿se entiende? Sí. Es decir, la persona que era adicta afuera sigue siendo adicta adentro. Sí. Y uno dice, ¿cómo? O sea, pasa por las manos de toda una cúpula penitenciaria. Esto es real. ¿Vos sabés, por ejemplo, en qué porcentaje se llevan justamente la policía de lo que vende o cómo les cobran? Eso es azaroso, te lo puedo dividir en dos baremos. Por ejemplo, si viene del lado de la ejecución de un allanamiento, en donde quienes detentan el poder para realizar esos allanamientos son, por supuesto, preventores, gente de la DDI en el caso de provincia, brigadas antinarcóticos acá y demás, cortan un auto, como ellos vulgarmente dicen. En ese auto había 18 kilos. Sí. Bueno, tanto para acá, o sea, pero alevoso, tanto para nosotros, y te hago figurar 100 kilos, no sé, 10 kilos, 9 kilos. Sí. Eso en el lado de los allanamientos, en el caso de los transportes. En el caso de los allanamientos de morada, se llevan en tanto y cuanto a mansalva. Esto lo he dicho muchísimas veces. Ahí vos me estás hablando ya cuando justamente tienen una orden judicial y en definitiva es inevitable que tengan que ir y caerles. Sí, ir y caerles, ahora, pero llevar y registrarlo en la orden de secuestro y de allanamiento. Sí, o sea, esto es, se cargan en las camionetas, en las Rangers de las brigadas, tanta cantidad de estupefacientes, más el oro que encuentren, más las zapatillas tuyas que le gusten. Esto es así, sobre todo en la Villa 31 y con el público que yo trabajo, con los recursos que tiene, que no pueden decirle, no, pará, momento, mostrame una orden, porque es para que los muelan a palos. Es así, o sea, es cruda la realidad, pero es así. Sí, pero en la diaria, digo, porque justamente hasta que llegamos a la orden de allanamiento, en realidad muchas veces hay no un trabajo de investigación, sino justamente un trabajo de vista gorda, ¿sí? Sí. Por hacer la vista gorda, ¿qué es lo que les cobran? ¿Les cobran todos los días? ¿Les cobran por semana? Eso es a gusto y discreción del preventor que intervenga. Si estamos hablando de la brigada urbana, si estamos hablando de la brigada antidroga, que generalmente los agentes que están son siempre los mismos, porque esto es por carácter jurisdiccional, con lo cual no varían. Sí. Es decir, yo entro a la villa a ver gente y me conoce, ¿no? La doctora, ¿cómo le va? O sea, es así porque son las mismas personas que después yo tengo que interrogar cuando van a ratificar las actas prevencionales que hacen. Con lo cual, eso es semanal, eso me lo cuentan mis clientes. Sí. Es decir, es Vox Populi, me lo cuentan mis clientes. Le tengo que dar tanto por día, le tengo que dar tanto por semana, le tengo que dar tanto por mes, y si no, me levantan la cancha, ¿no? Denominada cancha a el lugar donde los vendedores se ponen territorialmente para poder vender. Con lo cual, de todas maneras, están advertidos, y yo mismo le digo, porque ningún brigada ni nadie que pertenezca a las fuerzas va a perder su rango, su jerarquía por una mensualidad o un diario que un vendedor le pueda llegar a pasar. Cuando tiene una bajada de un juzgado federal donde tiene que reventar, como ellos le dicen, determinadas viviendas y llevarte, te va a llevar igual. A mí me ha pasado, sin ir más lejos, en Comodoro Pi, de decirme, doctora, ¿cómo puede ser que me llevó si yo le pasaba tanto? Quiero un careo. Le digo, yo no te puedo pedir un careo por esto, porque, es decir, o sí puedo, pero se pudre todo, por decirlo de alguna forma. Con lo cual, uno siempre está en el hilo de lo muy finito. Es decir, el sistema es extremadamente, está envenenado. Extremadamente colérico. ¿Pasa que arman causas, digo, para marcarle justamente? Todo el tiempo, de lo más común.
de lo más Contame común. de alguna que hayas Bueno, atendido últimamente. Hace poco me tocó ir a José León Suárez, a una comisaría de José León Suárez, un muchacho de nacionalidad paraguaya, por supuesto, lo pararon en un control de tránsito, como te pueden parar a vos, a él, a mí, lo pararon en un control de tránsito. Abrime el capó. Bueno, abre el capó, dice, vos en el capó tenés tierra colorada. ¿Estás viniendo de Paraguay? Sí, estoy volviendo de Paraguay, o sea, suerte, no suerte, estoy volviendo. ¿Vos tenés droga? No, yo no traigo nada. O sea, hay gente que sí lo hace y hay otra que realmente no. Eso es lo que más me cuesta defender, volviendo a tu pregunta, el que no hizo nada. Porque vos decís, por favor, me paseo por toda la fiscalía para... Bueno, abrime el baúl. Bueno, listo, te abro, sin conocimiento de derechos, ni de que los compartimentos del auto no los pueden tocar si no tienen una orden de cacheo. Eso de ellos no tienen ni idea. ¡Pac! Abren la guantera, ¿y esto qué es? Paraguas. Una bolsa con unos guarismos muy bajos, fraccionados, y se lo pusieron. Se lo pusieron. Sí. Esto, o sea, después él recobró la libertad con un cambio de calificación legal, ni siquiera en provincia, porque provincia el sistema es muchísimo más rígido en cuanto a los guarismos de cantidad de peso en droga. Ni siquiera tuve que apelar, o sea, un trabajo por algo que se armó. Aparte uno olfatea ya cuando la persona está diciendo lo que no y... Porque uno eso es lo peor que te puede pasar, ¿no? Que te la cuenten cambiada porque no puedes hacer una buena defensa. No sucede porque uno genera un vínculo de confianza y aunque no lo quieras creer esto del idioma, de poder ir y hablarles en el idioma de ellos o demás, genera un nexo aún más vinculativo. Y sin ir más lejos, en una causa de homicidio, que dentro de poco empieza el debate oral y público, una persona fallecida, a la que le dan muerte por la espalda, con un arma de fuego, abajo de lo que se denomina Bajo Puente de la Villa 31, zona roja, zona de los sanpedranos, bueno, tiene diferentes acepciones. Llevan detenido a una persona de nacionalidad paraguaya, a la que le allanan la casa, que es mi defendido, otra persona prófuga, ¿verdad? Agarran y a la vista de todos sus familiares, porque vivía con la novia, la suegra, la hermana de la novia y demás, abajo del colchón de él agarran un arma y hacen ¡pac! Esto yo llevo a declarar a todas estas personas que, por supuesto, el juez de instrucción no les cree, ¿no? Porque siempre el brigada, en este caso era de brigada de crimen y de homicidio, siempre está acá y la gente está acá. Esto es así, es así. Bueno, lo llevo a declarar. Logro con mucho esfuerzo que se le forme un legajo al brigada de averiguación de delitos por muchos parámetros. ¿Por qué? Porque la pericia del arma no sale con la huella de mis defendidos, porque en las deflagraciones que hay alrededor del cadáver no correspondían al arma que le encuentran, en las vainas hervidas, y porque a la vuelta de donde se encuentra el cadáver había disparos al azar de esa arma que habían colocado abajo. Con lo cual es demasiado colérico y realmente yo cuando empecé a ejercer me enfurecía muchísimo y después dije, no, yo con enojo no voy a ningún lado, con lo cual... Más objetiva y más concentradas es una mejor defensa. Más fría, porque debo tener cubitos prácticamente, con más frialdad esto, pero bueno, uno se arriesga también a cosas. Cuando los defiendo se pone la 10, digamos, por decirlo de alguna forma. Se arriesga a determinadas cosas. Macarena, muchísimas gracias. No, gracias a vos, gracias a vos. Nosotros ahora vamos a pasar a un informe sobre el reclamo millonario al jugador de la selección Rodrigo de Paul. Mira. Hay una demanda, un cambio de abogado por parte de Camila Homs y hay un próximo encuentro entre ellos vía Zoom. Exactamente, habrá una mediación, vamos a mostrar la situación en la mediación y lo que ha cambiado es el escenario porque algo se complicó y ya vamos a contarte detalles. Hubo una amenaza, hubo una discusión y entonces ahora nos vemos en la justicia. Eso que venía bien no está mal. Mirá, esta es una notificación personal que obviamente le llega a Rodrigo de Paul a Madrid, tapamos los domicilios, los datos personales obviamente,
Y aquí entonces Homs, Camila, contra De Paul, Rodrigo. Compensación económica. ¿Se acuerdan que hablamos mucho de esto? Sí. Compensación económica. Es importante Porque eso. como no hay división de bienes a no estar casados, ella le va a exigir a Rodrigo De Paul una cifra seguramente muy alta de la mitad de todo lo que él ganó durante los años que estuvieron juntos, que fueron muchísimos porque estaban juntos desde muy chicos. Desde los 16 años. Exactamente. Y de lo que ella, en todo caso, una especie de lucro cesante. Lo que Pretende. ella no pudo percibir en caso de haberse dedicado a alguna actividad profesional por estar a su lado, por ser su compañera. Un caso parecido a otros que hemos tenido que contar, como el de Rocío Oliva con Maradona. ¿no? Claro. Sí, Vicky Cipolitakis, Escrepante, Pocho Lavese, Ajá. me encargué de investigar eso Claro. para ver. Y, Están en esa línea. todos sabés que tienen un punto en común, cambian de muchos abogados porque no consiguen lo que quieren. Lo que me decían algunos abogados con los que hablé es por capricho en estos casos particulares, porque la idea de la compensación económica es que sea manifiesto el desequilibrio económico, cosa Claro. que no pasa en estos casos que estas chicas que están pidiendo esa La compensación. diferencia con los dos que tenemos es que acá hay hijos. Te voy a decir cuál es la opinión de los abogados de Salvio con respecto a esto. Bien. Una vez más, priorizando tu puto ego. Mira, Ahí claro. está. Primero arranca antes, perdón, arriba. Sí. Me callé 1000 cosas. Sí. Que hiciste para cuidarnos a ellos, pero basta, no es no. Y No dice, es no. Dice, a mí me extraña de Toto que esté lesionado y no vaya a ver a su hijo jugar a la pelota. Él mismo sabe lo importante que es para acompañar el proceso del fútbol infantil. Y sigue. Una vez más, priorizando tu puto ego. Una vez más, sí, claro. Ellos esperándote. Y ahí estás queriendo obligar a dos nenes chiquititos a conocer a alguien que no quieren. Y ahora para este momento de distensión, nuestro segmento Cholulo, lo tenemos a mi amigo Hernán Cachadurian. Contame un poquito, ¿qué pasa con De Paul? Basta con De Paul, que se va a bajar el nivel y cuando lo necesitemos en el Mundial no va a andar bien. De Paul va a bajar el nivel porque le van a faltar piernas, por esto básicamente, ¿no? Porque están Ajá. en el ¿Se inicio. las van a cortar? No, esperemos que no, en realidad. Lo que le van a cortar es el chorro de la cuenta bancaria Apa. dentro de poco, porque tiene un problema grave, ¿no? No sé, vos sos el experto en cuestiones legales, pero Sí. si yo estuviera en ese programa sería gravísimo. Por una cuestión de que, bueno, gana millones, no pasa nada, pero si vos un día vengo y te saco la mitad de tu cuenta bancaria, te vas a enojar, vas a empezar a pensar que hiciste mal. Bueno, Sí. la cuestión acá es que Rodrigo De Paul, y con esto te podría poner muchos antecedentes, pero básicamente empezó un romance con la cantante Tini Stoessel el año pasado. Ajá. Y lo mantuvo en secreto mucho tiempo. Pero ¿qué pasaba? En ese momento... Bueno, pero hace rato que no es ningún secreto eso. No, en 2 meses más o menos que es como oficializado. A partir Ajá. de que lo engancharon en una isla, en Ibiza, con ella, un paparazzi, ¿no? Sí. A partir de ahí se divulgaron las fotos y tuvo que empezar a blanquear. Pero hasta entonces él no blanqueaba, la familia de ella estaba muy preocupada. ¿Por qué? Porque en el medio hay 2 criaturas. ¿Qué pasa? Rodrigo De Paul estuvo durante 10 años con su ex Camila Homs. Sí. Y tuvo a una nena de, no me acuerdo si era 6 u 8 años, y un bebé que nació 2 días después de que terminó la Copa América. Bien. Hasta ahí todo bien, ellos seguían haciendo posteos, pero me parece que en paralelo él estaba intercambiando mensajes primero con la China Suárez y después con pero la China está Tini metida en el Stoessel. medio. Sí, sí, le metió la cola. Y bueno, y otra era Tini Stoessel, que es una cantante de renombre dentro del panorama nacional e internacional, ¿no? Sí, claro. Y nadie se podía imaginar, digamos, que ella estuviera metida en una situación Bueno, ¿y de esta manera. por qué le reclama? Lo que ocurre es que durante, si vos te pones a ver los mensajes que se mandaban en las redes sociales, la relación entre ellos dos parecía normal hasta, no sé, noviembre, diciembre del año pasado, que se oficializa la separación. Pero esto es porque el romance en paralelo de él con Tini Stoessel iba avanzando. Lo curioso es que Tini Stoessel está muy protegida por la prensa a nivel local, porque el padre es un productor muy poderoso, Sí, claro. la madre tiene muchos contactos, entonces desde los programas de Chimentos medio como que la protegen, pero es básicamente la misma situación que la China Suárez. O sea, ir a entablar relación con un jugador que está en pareja, bueno, el jugador también le abre la puerta, ¿no? Sí, seguro. Entonces nadie no le es puso una pistola en la responsabilidad. cabeza. Claro, pero por menos a la China Suárez la destruyeron en los medios. Bueno, pero la China Suárez es como reincidente. Reincidente en tercera etapa, claro. Sí,
Sí, es fácil pegarle. Claro. Entonces, bueno, la cuestión es que ahora ella, digamos, lo mantenía en secreto y decían que mantenían una relación cordial por los hijos, ¿no? Pero en la última etapa ella decidió cambiar de abogado, porque claro, cuando no le da los resultados deseados o se ralentiza la causa, cambian de abogado. Entonces ella empezó con Ana Rosenfeld, que en los últimos tiempos tuvo... a veces lo que pasa no es que no le dan los resultados deseados, es que la ley no avala lo que ellos quieren, y entonces el problema no es el abogado. No es los resultados deseados, en definitiva. Claro. Entonces, pero la gente no lo entiende eso, busca con otra persona que le ofrezca un camino alternativo. Bueno, y entonces ella estaba con Ana Rosenfeld, que en los últimos tiempos tuvo muchos cuestionamientos de parte de ex clientes. Quizá eso la llevó a tomar la decisión de optar por el doctor Trimarco, ¿no? Ignacio Trimarco. Y Ignacio Trimarco lo demandó a De Paul, sobre todo porque De Paul ya había tenido unas conversaciones con un abogado que la representaba a su ex en España, y medio como que lo tomó a la chacota, y también la demanda que habría empezado Rosenfeld tampoco la tomó en serio. Entonces con Trimarco... bueno, pero ellos estaban casados. No estaban casados, pero están juntos hace 10 años en pareja, comprobado esto. Ella más o menos como que es una persona que no necesita dinero porque es de una familia que tiene un buen pasar económico, y él era un jugador de básicamente la compensación económica se funda en que una persona se quedó en la casa o de alguna manera relegó su futuro y sus expectativas en función del éxito de la otra persona. Exactamente, bueno, eso es lo que... Pero eso dentro del matrimonio. Bueno, esto... Si lo ves al nivel local, Argentina se puede corroborar, se puede tomar como un matrimonio. Hay cosas donde las analogías no se pueden Cuando tienen hijos, ¿cómo se toma? Como que tienen hijos y en todo caso le deberán alimentos a los hijos. Bueno, pero es como un matrimonio si tenés hijos. No es equivalente. No es lo mismo. Habrá que ver qué argucia utiliza el doctor Trimarco, pero no es la primera vez que pasa esto. Recién veíamos el caso de Magalí Aravena, ¿no? Que es la ex de Toto No me Salvio. cabe duda de la capacidad del doctor Trimarco, a quien respeto muchísimo, y también Ana Rosenfeld es una excelente abogada, por lo cual me parece que el problema no está, no está en los representantes, sino en el reclamo. En el reclamo, bien. Bueno, tenemos el caso de Toto Salvio, que digamos, lo que le reclamaba, que ni siquiera... Antes de dejar a De Paul, ¿vos pensás que está preocupado De Paul por esto? Y yo me preocuparía. ¿Sí? Y capaz que está muy bien asesorado, pero hay que ver, ¿no? Porque también tiene los nenes. Es como que ella relegó su vida en los últimos, no sé, 6 años de los 10. Bueno, pero que llegue bien al Mundial. Ahora sí, sí, por supuesto. No, bueno, esto, digamos, tiene como muchísimos antecedentes. Lo que pasa es que tiende a ser cada vez más escandaloso. ¿Vos te acordás? Sí. Ese es el problema, que después termina repercutiendo en todo lo demás. Entonces tenemos casos terribles como el de Maxi López, con Wanda Nara, que terminó en una serie de chats que ahora los reflotaron, pasaron como 8 años y reflotaron todos esos mensajes horribles que se enviaban, él más que ella, porque ella como que le tiraba la cosa para que explote y después todos los audios se los mandaba a Rosenfeld para que los sume a la causa. ¿Qué pasa con el Toto? Bueno, el Toto Salvio se extinguió la causa del atropello, quedó en la nada, fue como exonerado, sería el término. Así que absuelto. Absuelto, exactamente. Y exonerado no sé por qué me sale eso. Siempre... En realidad es absuelto cuando hay una sentencia, sobreseído cuando es en esta instancia preliminar. Aprendiendo derecho. Términos jurídicos con el doctor Godoy Vélez. Y entonces esa causa queda por un lado. Pero ella lo sigue hostigando por redes sociales porque él, claro, está como enamoradísimo de su joven novia y publica fotos todo el tiempo con ella, y ella le reclama que, claro, está pasando mucho tiempo con la novia y no va a ver jugar al hijo, que está empezando dando sus primeros pasos en el fútbol. No se hace cargo de nada, algo más o menos como lo que ocurre con el caso siempre tomando el testimonio de la gente que habla, ¿no? De Cintia Fernández y Matías de Federico, pero bueno, Matías de Federico ya no es jugador de fútbol. Entonces no es tan importante. Claro, no está como, no, pero es el tema de la semana. Lo que pasa es que está como semi-retirado, entonces como que no toma trascendencia por ese lado, sino por el de Cintia Fernández, que es como la figura pública en esta relación. Muy bien, la semana que viene seguimos con muchos más escándalos de la mano de Hernán Cachadurian. Y también seguimos con mucho más encuentro informativo. Gracias por estar ahí.